Muy bien, pues voy a ir al tema porque si no se me va a acabar el tiempo. Dios santo. Éxodo, capítulo 3. Vamos a ver Éxodo, por favor. Yo les digo, es que no, las hermanas, el micrófono es peligrosísimo para ellas, ¿verdad? Éxodo capítulo 3. Yo creo que todos conocen esa parte del llamamiento de Moisés. Yo quiero mencionarle un poquito de eso, de Éxodo. Moisés tuvo una visión impresionante, impactante. ¿Usted sabe lo que es una visión? Una visión no es un sueño, ¿sí? Una visión es algo que usted ve estando despierto, ¿sí? Algo que usted ve despierto, ¿sí? Un sueño es otra cosa, pero una visión es algo que usted ve despierto. Y él tuvo una visión en la que veía un arbusto, un pequeño arbusto ardiendo. Estaba ardiendo el arbusto, ¿verdad? Pero lo que se le hacía raro era que el arbusto estaba ardiendo, pero no se quemaba, estaba nada más ardiendo. Y yo cuando meditaba sobre esto le dije, Señor, ¿qué nos diera, Señor, ser como ese arbusto? Que esa llama esté ardiendo en nosotros, ¿verdad? Esa llama de la presencia de Dios esté ardiendo en nosotros y que capte la atención de mucha gente, ¿verdad? Que la gente vea la llama, que no vea el arbusto. Porque esa llama no viene para quemar, sino viene para llamar la atención. Que Jesús en ti sea lo que llama la atención. Me quedé pensando en muchas cosas con ese pasaje, pero estoy ahí en Éxodo capítulo 3. Esta visión, voy a poner un poquito de antecedente. Esta visión ocurre a Moisés. Usted sabe que Moisés, su nombre mismo quiere decir sacado de las aguas. ¿Por qué? Porque Moisés, una vez que nació, dice la palabra de Dios que el pueblo estaba en esclavitud en Egipto. Habían caído en esclavitud. Y usted pudiera preguntarse, ¿cómo fue que cayeron en esclavitud? Pues ellos llegaron de visita a Egipto. Llegaron de visita a Egipto y les dieron lugar en Egipto. Les dieron la mejor tierra de Egipto. Y ahí se quedaron y ahí empezaron a crecer, ahí empezaron a multiplicarse. Y de pronto sus huéspedes, o ¿cómo se dice? Los que los hospedaban, empezaron a presionarlos, ¿verdad? Empezaron a ponerles cargas, y acabaron como esclavos, ¿verdad? Acabaron siendo esclavos de esa nación poderosa. En su momento, pues era la nación más poderosa que había, sobre todo lo conocido, ¿verdad? Era la nación más poderosa, Egipto. Y ahí en Egipto, entonces, el pueblo empezó a ser oprimido. Una de las cosas que le sucedió al pueblo es que el pueblo, una vez que llegó ahí, se olvidó de su Dios. Una vez que las cosas prosperan, hay la tendencia de olvidarnos de Dios. Y es algo que nunca nos debemos descuidar, porque el pueblo se descuidó. Llegaron, ahí había todo, la tierra de Gosén, ahí les dice que fue el lugar donde les dieron a vivir. Era una tierra maravillosa. Entonces ahí sembraban y cosechaban, sus ovejas pues tenían sus partos normales y multiplicándose. El caso es que se hicieron muchos. Si usted lee en Éxodo, regrésese conmigo ahí en Éxodo capítulo 1. Y dice, aquí empieza hablando acerca de la aflicción que sufrieron los israelitas en Egipto. Éxodo capítulo 1 dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70 y José estaba en Egipto, ¿sí? Entonces prácticamente eran 72 personas, parece. 72 personas fueron los que llegaron a Egipto. Y dice,
Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Todos ellos murieron ahí en Egipto. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Se hicieron muchísimos. Cuando salieron de ahí, salieron más de 500,000 personas de ahí. De esos 70 se convirtieron en 500,000. Dice la palabra de Dios que cuando Moisés los sacó más de 500,000. ¿De qué manera se multiplicaron? Entonces se multiplicaron muchísimo. Y dice aquí que ellos, los egipcios, pensaron, en el 8 dice: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Son más y más fuertes que nosotros. Y entonces empezaron a oprimirlos, y entonces una de las estrategias, yo sé que ya lo sabe esto, pero lo quiero dejar como parte del fundamento del mensaje. Como una de las estrategias fue, ¿sabes qué? Las parteras no asistan a las hebreas, que solas batallen y que pues tengan malos partos. Pero resulta que las parteras tuvieron miedo de hacer eso. Y entonces el pueblo siguió multiplicándose, al grado que el faraón dijo: bueno, todos los niños que nazcan, échenlos al río o estréllenlos. Esa era la forma en que querían tener un control de la población. Terrible, ¿verdad? Pero en ese tiempo fue cuando nació Moisés. Y entonces su mamá, pues obviamente como cualquier madre, dijo: pues ¿cómo voy a esperarme hasta que vengan y lo encuentren y me lo maten, ¿verdad? Entonces lo que hizo lo que conocemos como un Moisésito, ¿no? Que le dicen, donde ponen a los niños chiquitos. Ese Moisés, y ahí lo puso al niño bien cubierta para que no se hundiera en el agua. Ahí puso al niño y lo echaron a las aguas. Sí. Y lo encontró la hija de Faraón. Y entonces la hija de Faraón fue la que le puso por nombre Moisés, que quiere decir sacado de las aguas. Y ese Moisés es del que vamos a hablar el día de hoy. Ese Moisés que creció y se lo dieron a cuidar a su madre, el Señor hizo ese plan, pero al final de cuentas Moisés creció ahí entre el pueblo egipcio, entre el faraón, entre la casa de Faraón. Pues comía ahí con el rey, con la hija del rey. Prácticamente era como nieto del faraón, ¿verdad? Entonces creció ahí mimado, creció enseñado por la cultura de Egipto. Conocía la lengua de Egipto, conocía sus costumbres, conocía su cultura. Todo eso era algo que conocía Moisés. Quizás Moisés era el hombre que más conocía de los egipcios. De entre todo el pueblo de Israel, él era el que más los conocía. Pero como quiera que sea, había algo en él, porque él se sabía yo creo que por la instrucción de su mamá, decir: tú no eres de los egipcios, tú eres de otra clase, ¿verdad? Tú eres del pueblo de Dios. Porque los egipcios tienen muchos dioses, o tenían muchos dioses, no sé ahorita cuál sea su cultura, pero en aquel tiempo Moisés fue entrenado y enseñado ahí, pero él sabía que tenía un Dios. Y dice la palabra de Dios que él no quiso quedarse ahí. Cuando usted lee la Escritura, le voy a leer una porción que dice en Hebreos capítulo 11, versículo 24. Hebreos 11, 24, dice así: por la fe Moisés, no me quiero entretener mucho, si no la he encontrado la cita, lo voy a leer porque ya el tiempo se me va cortando. Dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón,
por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Así dice de Moisés. Dice que él no estimó el tener las riquezas que tenía como nieto del faraón. El faraón era el hombre más poderoso de su momento. En aquel momento era el hombre más poderoso, no había otro como él. Entonces, él no quiso eso, rehusó llamarse hijo de la hija de faraón, en otras palabras, nieto del faraón, con todos los derechos que quizás eso le confería. Rehusó a todo eso. Y dice que hubieron circunstancias ahí donde él mató a un egipcio porque estaba golpeando a un hebreo. Y el caso es que llegadas las circunstancias, se tuvo que ir de ahí. Y se va al desierto y se va a tierra de Madián. Y aquí es donde empieza la historia que yo le quiero contar. Que él llega y se encuentra con unas muchachas. Y esas muchachas estaban pastoreando unas ovejas. Y él las ayuda. Y las muchachas lo llevan a su casa y conoce al papá de ellas. Y entonces el papá le dice, pues quédate aquí en casa y cásate con una de ellas. Y entonces así fue que Moisés encontró una esposa y se queda con esa esposa y se queda a trabajar ahí con su suegro. Se queda a trabajar con su suegro. Y dice aquí el capítulo 3, ahora sí, si me permiten, capítulo 3, versículo 1. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Déjeme decirle que en la historia que yo quiero que usted pueda ver, así como vi yo también aquí en la palabra, entendemos una cosa: en nuestra vida van a haber momentos en los cuales nos va a tocar tomar decisiones. Sí. La decisión de Moisés fue decir, ¿sabes qué? Yo no me puedo quedar aquí. Yo no me puedo quedar así, dijo Moisés. Es que él tomó una decisión y esa decisión implicó dejar todo lo que tenía, todas las comodidades, todas las facilidades que tenía, todos sus sirvientes, todo lo que podía haber disfrutado, lo tuvo que dejar atrás por una decisión. Y creo yo que cada uno de nosotros tiene que llegar a un momento donde toma decisiones, y yo creo que ustedes están aquí porque tomaron una decisión. Esa decisión es la decisión más importante de su vida, que es la de aceptar a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Y dice aquí entonces que este Moisés, entre las cosas que Moisés hacía, no estaba el ser pastor de ovejas. ¿Por qué? Porque para los egipcios el ser pastor de ovejas era algo abominable, ¿sí? Era algo que lo veían ellos como algo de baja condición, ¿sí? Dice en Génesis 46, si se regresa un poquito ahí en su Biblia, Génesis 46, dice que cuando ellos llegaron ahí a Egipto, Génesis 46, 34, José les dijo a su familia, díganle al faraón esto para que el faraón ubique quiénes son ustedes. Y dice que llegaron ahí, y el verso 34 dice, entonces diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén. Porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Era alguien despreciable el que pastoreaba ovejas. Entonces obviamente que Moisés creció en la casa del faraón y obviamente que él no fue enseñado a un trabajo de pastoreo. Era algo que para los egipcios era de baja calidad, de baja condición, que alguien tuviera esa función. Entonces cuando Moisés llega con su suegro, el trabajo que su suegro le invita a hacer es pastorear ovejas. Entonces era un trabajo que él desconocía, pero él empieza a hacer eso. De alguna forma Dios a veces nos permite tener actividades que quizás no conocemos o no sabemos y decimos, bueno, ¿y esto para qué me va a servir? ¿Verdad?
Pero Moisés, obviamente que él tenía dice la escritura que era el hombre más manso sobre la tierra, así se le conoce a Moisés, y dice que él pues hizo esa función. De alguna manera Dios, cuando nosotros decidimos hacer lo que Dios pone delante de nosotros para trabajar o para sostenernos, Dios lo va a usar para un bien, para un provecho. Haga de cuenta que Moisés empezó a ser capacitado en cuidar las ovejas, algo que no conocía, pero que Dios dijo es que para que me pueda servir Moisés necesito entrenarlo como pastor de ovejas. Y entonces lo puso a pastorear ovejas y las puso a pastorear en el desierto. Y pastorear ovejas en el desierto implicaba caminar largas distancias, porque ahí no hay el pasto abundante. Van comiendo, pero los retoños que hay son muy pequeños, entonces necesitan mucho terreno para poder alimentarse las ovejas. Entonces tenía que tener largas jornadas con sus ovejas para que pudieran alimentarse y cuidar de ellas. Porque al final de cuentas, pues las ovejas no eran de Moisés, eran de su suegro. Él estaba cuidando las ovejas de su suegro. Ese era el trabajo que Dios le había dado. Y aquí lo dice en el verso 1 del capítulo 3 de Éxodo. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro. ¿Sí? Él estaba haciendo eso. Jetro quiere decir abundancia. El Señor siempre nos va a llevar a abundancia. Reuel, también el nombre de Jetro, quiere decir amigo de Dios. Entonces Dios le va a llevar en un entorno donde pueda crecer. Generalmente va a suceder así. Dios nos va a pedir que nos apartemos de gente violenta, de gente maligna, pero Él nos va a llevar con gente que va a ser de apoyo para nosotros, que va a ser clave para nosotros. Entonces Moisés fue llevado ahí, de alguna manera, y entonces él empezó a aprender el arte de pastorear. Porque es algo delicado pastorear, no era algo sencillo. Porque aunque en ese momento él iba a estar pastoreando un pequeño rebaño, digo pequeño, grande, no sé de qué cantidad, pero al final de cuentas iba a acabar pastoreando un rebaño o un pueblo, que era el pueblo de Dios, de miles y de cientos de miles de personas, ¿verdad? Y al final de cuentas él iba a ser el pastor de ese pueblo. Entonces, de alguna manera, lo que tú piensas que ahorita, dices, ¿para qué me sirve esto? Yo te digo, es muy probable que te va a servir para después. Si lo que estás haciendo es algo correcto, algo legal, algo digno, Dios lo va a usar para algo. Yo le puedo decir, yo tuve una experiencia cuando yo estaba en la Facultad de Agronomía. Había una clase que se llamaba Análisis Químicos, y era tener que ir al laboratorio y tomar una muestra de terreno y analizarla y determinar qué porcentaje era de arena, de limo, de arcilla, y era algo que hacía yo ahí, todos los que estábamos en la clase. Y yo cuando estaba ahí decía, ¿para qué me sirve esto a mí? Si yo no voy a andar haciendo estos análisis, no estoy estudiando para análisis ni nada de eso. Pero resulta que 2 semestres antes de terminar mi carrera, me fui a trabajar a unas barcazas de petróleos allá en Tabasco. Y me iba y me trabajaba 15 días y luego me regresaba otros 15 días a la escuela y me iba así estuve, esa última etapa. Y entonces, estando ahí, pues yo llegué como obrero ahí a trabajar en la barcaza. El trabajo era trabajo pesado porque eran 12 horas continuas de trabajo y 12 horas de descanso, y así era, ¿no? Entonces, acababa 12 horas y las otras 12 horas casi estaba uno dormido, ¿verdad? Porque era muy pesado. Y entonces, resulta que estando ahí, nos llevaban en un barco a la barcaza entre los pantanos hasta que llegábamos ahí. Y resulta que dice el jefe del pozo, dice, no vino el químico. Y ahora, pues cuando están perforando, se está perforando,
y entonces la máquina va sacando la capa que va perforando, y es necesario analizarla para ver qué tipo de suelo se va perforando. Y entonces, pues ya que les digo yo, bueno, pues yo sé hacer eso, ¿verdad? Entonces, de haber andado ahí afuera en la barcaza, era un mosquero ahí, pero impresionante, pues ya se imaginen los pantanos, ¿no? Le decía mi papá, los moscos casi los podías ensillar. Entonces le digo, ¿a poco tú sabes hacer eso? Sí, yo sé hacer, y ya me pongo ahí a hacer el análisis de los materiales. Y entonces, no, pues ya que me dan una oficina con aire acondicionado, dije, nadie sabe para qué va a servir lo que estamos haciendo. Entonces Moisés, valga la comparación, Moisés lo que estaba era aprendiendo a cuidar las ovejas, cosa que sus padres adoptivos dijeron, pues eso es para gente de baja condición, pero le iba a servir más allá. Entonces yo le quiero animar, si ahorita usted está haciendo algo que dice, no sé por qué estoy haciendo esto, piense que ese le va a servir quizás para mañana, ¿sí? Quizás no vaya a ser esa su función, pero ese entrenamiento, esa enseñanza le va a servir para algo. Aprovéchela al máximo, todo lo que está aprendiendo ahorita, porque todo lo que está aprendiendo ahorita le va a servir después. Dios no nos entrena de balde, ¿sí? La capacitación que Él nos da nos va a servir después, ¿sí? Nos va a servir, sin duda, sin duda. Y entonces este Moisés, hay algunas cosas que a mí me llaman la atención de eso, que una de las cosas que dice que el Señor escuchó al pueblo clamar, y le dice ahí, voy a leerle una porción para poderle mostrar eso, y dice el versículo 23 del capítulo 2, dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Qué precioso es nuestro Dios, ¿verdad? Una de las cosas que yo puedo ver es que el pueblo estaba gimiendo, y era como algo que va en crecimiento, ¿no? Cuando uno empieza, Señor, ayúdame, y Señor, ayúdame, pero la lumbre sigue llegando y sigue llegando, ¿no? Hasta el grado de decir, Señor, ayúdame, ¿verdad? Empezaron a clamar a Dios. Y dice que su clamor abrió una comunicación. Por eso dice la palabra, clama a mí. No es como con un solo gemido, sino clama a mí con todo tu corazón. Búscame con todo tu corazón, ¿verdad? Clama a mí y yo te responderé. Y aquí dice que el clamor subió a Dios el clamor de ellos. Imagínense cómo sería ahí en esa zona de Egipto, donde el pueblo estaba tan oprimido que subía el clamor hasta los oídos del Señor, de manera que el Señor volteó a verlos y los reconoció. Y digo yo, cuando dice reconoció, está hablando, tú cuando ves una persona que hacía mucho que no veías, tú quizás le dices, oye, no te reconocía. ¿Por qué? Porque tenía mucho que no te veía. Cuando tú reconoces a alguien es que lo vuelves a conocer. Lo vuelves a conocer porque era alguien que dejaste de tratar, alguien que dejaste de ver. Y ese era el caso del pueblo de Israel. Ellos se habían olvidado de su Dios y Dios se olvidó de ellos también. Pero cuando ellos claman, Él dice, Él los reconoció otra vez. Volvió a establecer una relación con ellos y se acordó de lo que había hablado con sus siervos Abraham, Isaac y Jacob. Y dice, Él lo reconoció. Y eso era lo que estaba sucediendo ahí, que el pueblo se había abandonado completamente de Dios.
Y como había abandonado a Dios, pues entonces Dios los dejó. Dios los dejó hasta que ellos reconocieran su condición en que estaban de perdidos. Y entonces Él ya tenía preparado a un varón para enviar una respuesta. O sea, Dios sabía lo que iba a pasar. Obviamente que a Dios nadie lo sorprende. Que dijera Dios, oye, pues hoy estos están clamando, pues ahora ¿qué hago? Dios ya había preparado a Moisés. Moisés tenía 40 años cuando llegó al desierto. Sus primeros 40 años que pasó con los egipcios fue su primera etapa de vida. En el desierto estuvo otros 40 años, ¿sí? Y después sacó al pueblo de Egipto cuando tenía 80 años. Y murió Moisés de 120 años. Tuvo 3 periodos de 40 años. 40 años en Egipto, 40 años en el desierto y 40 años cuando regresó y lo sacó de ahí. Murió Moisés de 120 años, ¿verdad? Entonces, nuestro Señor nos enseña algo, nos enseña que Él siempre va en el proceso que tiene. Cada cosa que estamos experimentando, Dios lo va a usar. Y yo quiero que usted tome eso y lo ponga ahí en su corazón. Porque a veces nosotros nos podemos estar quejando de lo que estamos haciendo ahorita. Pero lo que estamos haciendo ahorita nos está preparando para algo. Así como a Moisés lo estaba preparando para después ser el pastor de ese pueblo, de esa nación, así a nosotros. Lo que estamos viviendo ahorita Dios lo va a usar, porque está establecido en la Escritura y dice, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Entonces el hecho de estar ahí era algo muy, muy importante para Moisés. Tenía que aprender esa tarea, tenía que pasar por ese proceso, tenía que convertirse en pastor de ovejas para después poder ser ese pastor, porque ese era el medio que Dios iba a usar. Se iba a encontrar con ovejas que no querían ir con el rebaño, con ovejas que se querían apartar. Se iba a encontrar con ovejas que nunca querían regresar. Se iba a encontrar con ovejas que no querían la cría. Se iba a encontrar con ovejas, o sea, porque todo eso sucede en un rebaño. Cuando usted tiene un pequeño grupo de ovejas, usted se da cuenta. Hay ovejas que golpean a otras ovejas y es necesario disciplinar esas ovejas. Aunque usted no lo crea, sucede que unas ovejas golpean a las otras ovejas y apenas van a comer y llegan y las golpean. ¿Y qué tiene uno que hacer? Bueno, amarra a esa oveja allá y échale un puñito nada más para que puedan comer las otras. Y a veces sucede eso, una oveja anda lastimando a la otra. O sea, todas esas cosas, yo quiero que piense, eso fue el entrenamiento de Moisés. Y él estaba viendo las ovejas y él estaba aprendiendo. Y después, pues ya no estaba viendo ovejas, estaba viendo ovejas de 4, ya no, eran ovejas de 2, ¿verdad? Pero se dio cuenta que no eran muy diferentes. También se golpeaban. Digo, no me refiero a este rebaño de aquí, es otro de otro lado, lejos de aquí. Pero aprendemos algo más. Aprendemos algo, déjeme decirle que yo creo que nos deja una lección muy importante cómo el Señor hace las cosas. Porque, por ejemplo, el Señor dice, te voy a dejar que hagas esta tarea. No son tus ovejas, son las ovejas de tu suegro. Ese patrón Dios lo repitió. Sí. Si usted lee la Biblia se va a dar cuenta que Jacob, digamos, abuelo, bisabuelo, no sé qué tanto era de Moisés, hizo lo mismo. Él estuvo cuidando las ovejas de su suegro también, aprendiendo de esa tarea. Y si usted se va a conocer la vida de David, usted se va a dar cuenta que David estuvo cuidando unas ovejas que no eran de él tampoco. Entonces, generalmente, en el proceso en el que Dios nos sumerge, va a ser un proceso en el que nos pone a trabajar con lo que no es de nosotros. ¿Sí? Dios te pone a trabajar con algo que no es tuyo. ¿Sí?
Y Él te está mirando simplemente. Él te está observando con lo que no es tuyo. Creo yo que la mayoría empezamos así, con algo que no era de nosotros. Y déjeme decirle que es tan importante esa parte. Es más, es un principio. Lo dice la palabra. Dice ahí en Lucas, si usted quiere ver conmigo Lucas 16. Lucas 16. Lucas 16 y versículo número 12. ¿Sí lo encontró? Vea lo que dice. Y si en lo ajeno no fuiste fiel, ¿quién os dará lo que es vuestro? Es un principio. Si usted es responsable de algo, simplemente responsable, usted no es el dueño de eso. Dios está mirando eso. Dios está mirando eso. ¿Cuál es tu nivel de fidelidad? Y curiosamente, ese mismo modelo lo aplicó para con Moisés. Lo puso a cuidar ovejas que no eran de él. Para con Jacob, lo puso a cuidar ovejas que no eran de él. Para con David, lo puso a cuidar ovejas que no eran de él. Y cuando vemos, por ejemplo, de Jacob, y él da testimonio y dice, me pasé noches helado de frío, esperando, defendiendo las ovejas de los lobos, de las fieras, de esto, del otro. David de igual manera peleó con leones, peleó con osos, peleó defendiendo las borregas, las ovejas que no eran de él, que no eran suyas. Sí. Y el principio es eso, si en lo ajeno eres fiel, entonces vas a tener lo tuyo. Pero si en lo ajeno no eres fiel, pues entonces ¿quién te va a confiar lo verdadero? Piensa en eso usted, por favor, porque es muy importante. La mayoría de nosotros trabaja para alguien. Aún trabajas a lo mejor para el gobierno. Aún ahí tenemos que cuidar eso. A mí me impresionó mucho cuando una vez escuché a un predicador de las Bahamas decir eso. Dice, ¿cómo Dios te va a bendecir si te roban los clips de la oficina? ¿Cómo Dios te va a bendecir si te llevas las hojas, las plumas de la oficina? Si eres infiel con lo pequeño. El que es fiel en lo poco es puesto en más. El que en lo poco es infiel, pues obviamente será llevado a escasez. Ese principio estaba ahí presente en la vida de Moisés. Él estaba cuidando lo ajeno. Y cada uno de nosotros es llamado a cuidar lo ajeno en alguna forma. Porque al final de cuentas todo lo que tenemos es ajeno. Lo que tenemos le pertenece a Dios. Aunque nosotros seamos administradores, pero es de Él. Yo recuerdo una llamada de atención que una vez el Señor me hizo y lo he compartido aquí con ustedes. Que iba yo por la brecha en la terracería y traía una camioneta relativamente nueva y yo iba dándole la camioneta. Y escucho una voz que me dice, porque yo iba más fuerte de lo que debía ser, porque el camino estaba malo. Y me dice, ¿por qué tratas así este vehículo? Te das cuenta que yo solté el acelerador porque al final de cuentas soy un administrador solamente. Aunque yo piense que soy el dueño, al final de cuentas soy solamente un administrador. Y si no puedo, el dueño no puede tener confianza conmigo de que voy a cuidar lo que él me ha confiado, entonces yo estoy en un problema. Porque no estoy cuidando lo que se me ha dado.
porque no estoy cuidando mi casa, porque no estoy cuidando mi esposa, porque no estoy cuidando mis hijos, porque no estoy cuidando lo que se me ha dado. Entonces el principio de cuidar lo que se nos da es un principio enorme, que tenemos nosotros que pensar en eso. ¿Qué estoy haciendo con lo que se me ha dado? Sí. Y cuando estás en un empleo, en un trabajo, pues de igual manera te dan ahí facilidades, te dan nivel de autoridad para que hagas cosas. Y tú puedes violar esa confianza, defraudar esa confianza, o tú puedes mantenerte. Déjame decirte que tu futuro depende de eso. Si tú eres confiable, entonces el Señor te va a confiar. Pero es que si en lo ajeno fuiste fiel, pues entonces no faltará quien te confíe algo. Pero si no, pues entonces, ¿qué esperas? ¿Qué futuro vas a tener si te aprovechaste de lo que se te dio? Es terrible eso, ¿a poco no es cierto? Y cuando usted ve los ejemplos, Dios lo hace con este hombre, Dios lo hace con este hombre, y si así ven los hombres, se va a dar cuenta que Dios nos está viendo a cada uno de nosotros. Estamos pasando por esa lupa. No importa cuál sea nuestro trabajo. Vamos a decir que yo soy puesto como gerente en un lugar. Y yo permito que los empleados falten, pero encima de mí hay otra persona. Y digo yo le permito a ese empleado que falte. No es que yo sea muy buena gente con ese empleado, es que yo estoy siendo infiel con este de acá. Porque mucha gente quiere quedar bien, pero a costa de quedar mal. Entonces nosotros tenemos que cuidar esa cadena de mando. Decir, ¿sabe qué? No puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque se me confió algo, se me puso por administrador. Y ese es el principio. Que dijera Moisés, bueno, pues me voy a comer esta borreguita porque pues yo las cuido al fin de cuentas. Eso no estaba permitido. Jacob lo dice, jamás me comí una cordera. Y llegó el momento, el tiempo es implacable, porque al final de cuentas Jacob empezó su pequeño rebaño, y su pequeño rebaño creció y creció y creció hasta que era un rebañito de su suegro y era el rebaño de Jacob. Pero lo que él había hecho era mantenerse fiel, ¿verdad? Entonces creo yo que este tiene un impacto muy importante si nosotros lo sabemos aplicar, si nosotros podemos tener ese cuidado. Yo recuerdo que trabajaba con un amigo, era mi amigo, aunque él era mi jefe, y me acuerdo que la primera semana que estaba trabajando con él, me encontró un domingo entregando una semilla. Yo lo he platicado también esto, pero por causa de la plática lo repito. Y me dice, oye, ¿qué andas haciendo? Dije, estoy entregando una semilla. Dijo, pero hoy es domingo. Pues sí, pero los clientes me la pidieron y les surgía y había que entregárselas. Ah, no, está bien. Jamás me volvió a pedir cuentas. Decir, ¿para qué usas la camioneta? La camioneta está a disposición las 24 horas, los 7 días. Úsala como tú quieras. Simplemente me gané su confianza. Haciendo algo, simplemente lo que me tocaba hacer. Y yo creo que las generaciones que vienen tienen que entender ese principio, que si hace las cosas bien, que si se mantiene en ese cuidado, pues el Señor le va a confiar y lo va a multiplicar y le va a bendecir, porque ese es un principio bíblico. Quizás esa persona no le reconozca, esa persona con la que usted trabaja hoy no le reconozca, pero Dios le va a promover y le va a mover a otro lugar y le van a reconocer, porque Dios es fiel. Dios tiene cuidado. Dios tiene cuidado, sin duda. Yo estoy convencido de eso. Ahora, siguiendo, ¿qué les dije?
Denme unos minutos más, ¿está bien? Les va a hacer bien, van a poder hacer hambre y todo eso, ¿verdad? Si me regreso ahí a Éxodo, es que las mujeres me quitaron como 15 o 20 minutos. Yo les dije, pero bueno. Éxodo 3, versículo 2. Bueno, voy a leer el 1 también. Dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Era una visión impresionante, ¿sí? Era una visión que lo cautivó a Moisés. ¿Qué es eso? Y él empezó a ser atraído hacia eso. A veces Dios va a poner cosas que te atraen, ¿sí? Y en este caso a Moisés le puso eso. Y eso fue atraído para Moisés. Y él se acercó y dice que dijo Moisés, el verso 3 dice: entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y dice el verso 4, aquí es la clave, quiero enseñarle esta parte. Dice: viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios desde el medio de la zarza. Pero cuando Dios vio, o sea, Dios no le habló antes, hasta que no tuvo toda su atención, ¿sí? Hasta que no captó su atención, y entonces Dios le habló. Ese es otro principio. Dios requiere tu atención, toda tu atención. Porque si tú estás descuidado, Dios no te va a hablar. Si lo decimos entre nosotros, cuando una persona no te está poniendo atención, ¿qué le quieres decir tú? Nada. ¿Sabes qué? No, ya cuando tengas tiempo me dices y ya te voy a decir. Pero mientras tanto no te digo nada. Pero cuando ya tienes la atención, entonces te voy a hablar. Déjeme decirle que esto es lo que estamos viendo que Dios hizo con Moisés. Cuando él tuvo la atención de Moisés, entonces Dios le habló. Y si Dios no ha tenido tu atención, quizás por eso aún no te ha hablado. O si tu atención es, pues estoy y no estoy, pues entonces no te va a hablar Dios así. Dios demanda toda tu atención. Es más, dice la palabra de Dios así: el prestar atención es más importante que los sacrificios. Más importante que los sacrificios. El obedecer, dice la palabra ahí en Samuel. ¿Se acuerda que el rey Saúl quiso hacer varias cosas? Creo que yo anoté ese versículo aquí, lo tengo. Se lo voy a mostrar. 1 Samuel 15, 22. ¿Sí lo tenemos ese? La segunda parte del versículo. Dice: ciertamente, bueno, voy a leerlo todo. Dice: Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. O sea, yo prefiero que me prestes atención a que me traigas un sacrificio. Eso es lo que Dios está diciendo. Préstame atención, eso es más importante para mí, es más valioso para mí que me prestes atención. Entonces, por eso cuando nosotros no le prestamos la atención debida al Señor, nosotros nos perdemos de su mensaje, de su palabra, de su consejo, de su exhortación. ¿Sí? Pero Él demanda de nosotros atención.
Él demanda de nosotros que ahora sí que en este caso nos podemos ver este ejemplo aquí con Moisés. Cuando él empezó a ir, dijo, entonces Dios le habló. Cuando él vio que se estaba acercando porque quería conocer, y era Dios mismo que estaba ahí. Cuando tú abres la Biblia realmente porque quieres conocer algo, déjame decirte que se te va a abrir a tus ojos. Vas a tener el conocimiento. Pero necesitas tú decirle, Señor, me interesa esto. Por eso es cuando yo veo gente, aquí llega gente, ¿no? Por decir, nuestra reunión es a las 11 y tú dices, bueno, llego, pues bueno, ¿a qué horas termina? ¿A la 1? Bueno, pues una media hora que vaya. No te critico, simplemente te digo, es poco lo que vas a tener de parte de Dios. Porque no le das a Él la atención de vida. La atención que Él demanda. Él está demandando una atención. Él está demandando toda tu atención. No solamente un poquito, toda tu atención. Ahora, Él la merece toda tu atención. Es el creador de todo lo que existe, de todo lo que hay. Es nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. Puede hacer cualquier cosa. Y nosotros a veces lo queremos tratar así como que, bueno, cuando tenga tiempo te atiendo. ¿Cómo podemos calificar una actitud así? Por eso le decía yo ahorita al inicio, nuestro Señor está viendo nuestras actitudes, cómo nosotros nos acercamos a Él. Si queremos estar cantando y viendo el teléfono, decir, aquí estoy, pero sí fui a la iglesia. Es como si no viniste. Porque tiene que ver con tu corazón, con cómo te acercas a Él. Y aquí Moisés está dándonos una lección. Digo, este Éxodo, cuando está diciendo. Y la pregunta para ti y para mí es esa. ¿Le has dado a Dios toda tu atención? No espero respuesta, pero yo espero que usted medite en eso. ¿Le ha dado a Dios toda su atención? El hecho de levantarse en la mañana y decir, Señor, aquí estoy. Como decía David, Padre, de mañana me presentaré. Y estaré aquí. A ver qué me vas a decir. Quizás no te diga nada, pero ahí estuviste. Y a lo mejor al otro día, Señor, aquí estoy. Si me quieres decir algo, aquí estoy. Y quizás no te diga nada tampoco. Pero tú dices, Señor, aquí estoy, si algo me tienes que decir. Y yo te aseguro que tú vas a mover la mano de Dios. Porque eso impresiona a Dios. Cuando tú verdaderamente te humillas y dices, Señor, aquí estoy. Háblame. Y el Señor va a decir, sí, te quiero decir esto. Quizás te va a decir, necesitas corregir esto, necesitas corregir aquello. Necesitas quitar esto. Porque una cosa que le dijo a Moisés, le dijo, quita las sandalias. ¿Sí? No puedes estar con las sandalias. Y entonces te voy a decir cosas. Generalmente Dios va a querer que quitemos cosas de nosotros. ¿Qué cosas? No sé. No sé qué te tienes que quitar. Pero generalmente, delante de Dios, siempre va a haber una demanda. Y decir, Señor, pues yo estoy bien. Ese sería mi primer error, pensar que yo estoy bien. Pensar que yo no lo necesito. Ese sería mi primer error. Dice la palabra, ay de los saciados, de los que dicen, yo no necesito nada. Que nunca caigamos en ese ejemplo de decir, no necesito nada. Porque necesitamos mucho. Necesitamos mucho. Entonces, de alguna manera Dios te capta tu atención. Y cuando ve que realmente tú tienes hambre, porque Él le da de comer al que tiene hambre. Él le da de beber al que tiene sed. Él no va a desperdiciar su comida y su bebida. Y nos dice a nosotros que hagamos lo mismo. No le deis vuestras perlas a los cerdos. Cuando hay gente que no quiere escuchar, no quiere escuchar.
Uno hace el intento, pero cuando hay alguien que no quiere escuchar, no quiere escuchar. Les dijo a los discípulos, Jesús también lo dijo. Si llegas a un lugar y no te reciben, sacúdete los pies y vete. O sea, no se trata de rogarle a la gente. El que no quiere, no quiere. Quizás Dios en su misericordia envía a otra persona. Y lo que nos corresponde a nosotros quizás es decir, Señor, ten misericordia. Porque esa persona te rechazó. Porque Jesús dice, no te rechazaron a ti, me rechazaron a mí. ¿Verdad? ¿Sí están acá de verdad? Ya el hambre los venció. Entonces hay cosas que tenemos que tener presentes, ¿sí? Lo que estás haciendo ahorita es muy probable que te va a servir mañana, ¿sí? Aprovéchalo, aprende, toma la lección, ¿sí? Eso es muy, muy importante. ¿Sí? No importa cuál sea la actividad que estás haciendo, generalmente todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Todo lo que estás pasando ahorita te va a servir en alguna medida más adelante, ¿verdad? Eso es casi indudable, ¿verdad? El hecho de que Dios está demandando tu atención, dale toda tu atención a Dios. Si tú haces un pacto con Él, Señor, yo aquí me encuentro contigo, en tu casa, en tu sillón favorito, ahí siéntate con Él y espéralo a Él. Ponte una cita con Él, Señor, nos vemos a las 5 de la tarde, si eres de tarde, si eres de noche, a lo mejor dile, nos vemos a las 12 de la noche, si eres de madrugada, dile, nos vemos a las 5 de la mañana, pero ponte una cita con Él, y ve y siéntate ahí, y dile, aquí estoy si algo me tienes que decir, y si no escuchas nada, solo abre tu Biblia y lee la Biblia, y espera ahí. Yo te aseguro que Dios te va a hablar. Porque eso es lo que Él quiere. Él anhela. Dice la palabra de Dios que su Espíritu nos anhela celosamente. Él tiene celos de nosotros porque no le damos el tiempo que Él merece que le demos. Tenemos que darle nuestro tiempo. ¿Sí? Moisés le dio lo que el Padre estaba pidiendo. Y entonces ya la historia, ya no tengo tiempo para contar la historia, pero ya se presenta a Dios y le dice a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, ¿sí? Y yo he visto mi pueblo y esto, y vas a ir y vas a hacer esto, y le da toda una tarea. Pero todo eso empieza como una visión, a donde dijo él, yo quiero saber de qué se trata esto. Entonces Dios nos trae para que estemos con Él, para que le conozcamos, para después enviarnos a una tarea, a una misión. Quizás es una misión a nuestra familia, quizás es a una misión a otro lugar, una asignación que Él nos dé, pero Dios está queriendo que nosotros nos convirtamos en sus colaboradores, ¿sí? Colaboradores de Dios, ¿sí? Todo lo que usted está haciendo es muy importante. Medítelo bien. Si hay algo que está haciendo que no está bien, deje de hacerlo. Deje de hacerlo. No tiente a Dios. Porque estar haciendo algo que Dios reprueba es tentar a Dios. Y ninguno que tienta a Dios ha terminado bien. Ayer en la mañana Dios me estaba hablando sobre un tema. Y me dijo que el Señor, que Él va a alcanzar gente que hoy tienen negocios ilícitos. Él los va a alcanzar. Él va a tocar sus vidas. Él los va a sacar de ahí. Porque están presos en esa actividad. Una actividad ilícita. Pero déjeme decirle que Dios los ama también. A esos hombres y a esas mujeres. Y Él los quiere sacar de ahí. Él quiere que tengan una vida verdaderamente. Una vida que disfruten, ¿sí? Porque es lo que Jesús vino a hacer. He venido para darles vida y vida en abundancia. Y esa gente no está viviendo realmente. Están presas de temores, de angustias, de zozobras, de ansiedad, de cuántas cosas. Y el Señor mira eso y les quiere salvar. Quizás usted pueda pensar, no, pero no merece. No, el Señor es misericordioso. Es maravilloso nuestro Dios. Pues nos ama a nosotros, imagínese. Ese es nuestro Dios que nos ama.
y no quiere que ninguno se pierda, ninguno, ni el que usted considere que es el peor o la peor, ni esa Él quiere que se pierda, ninguno, que todos se salven, que todos se salven. Entonces haga su tarea, haga lo que le corresponda. Si lo que hoy está haciendo está teniendo ese impacto, qué bueno. Si no, dele a Dios toda su atención. Si está trabajando en lo ajeno, trabájelo como si fuera suyo. Sea fiel ahí, porque Dios le va a llevar, Dios le va a promover. Toda la promoción viene de Dios, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. De Dios desciende todo bien. Ahí donde tienes tu trabajo, ahí haz lo mejor posible. Que digan que Dios está ahí contigo. De hecho, déjeme decir una palabra que se llama excelencia. Excelencia es mostrar, y Él es mostrarlo a Él. Cuando tú haces algo excelente, tú estás mostrando a Dios. Entonces muestre a Dios en todo lo que hace. Hágalo lo mejor posible. Amén. Póngase en pie, vamos a orar. Exactamente 15 minutos más, porque eran los que me habían... No se crea, yo bromeo con eso. Dios es maravilloso, Dios es bueno, ¿verdad que sí? Padre, gracias en esta tarde, gracias por la oportunidad que nos das de venir a escuchar tu palabra. Gracias por Jesús, Señor, por darnos a Jesús. Gracias, Jesús, gracias por darte por nosotros. Gracias por perdonar nuestros pecados. Hoy, de hecho, venimos delante de ti, Señor. Si hay algo, Señor, en nosotros, queremos pedirte que nos perdones. Si a través de esta plática, Señor, tú tocaste algún área de nuestra vida que tiene que ser puesta a cuentas contigo, te decimos perdónanos, Señor. Perdónanos por cualquier acción, por cualquier palabra, por cualquier omisión, cualquier cosa que debimos hacer y no hicimos. Perdónanos. Perdónanos y renuévanos en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Mira a cada persona que está aquí, cada persona que ve este programa, Señor. Míralo, Señor. Toca sus vidas. Levántalo, Señor. Ayúdalo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Queremos, Señor, que tú seas exaltado, que tú seas glorificado. Que todo lo que nosotros hagamos, como dice Juan 15, Señor, que en esto es glorificado el Padre, en que llevemos mucho fruto. Mucho fruto. Ahí tu nombre es exaltado, es glorificado. Bendito seas cada uno de los que está aquí hoy, Señor. Tú eres el que nos convence, Señor. Yo no puedo convencer a nadie, pero tú eres el que convence a cada uno de nosotros. Tú nos convences con la verdad. Tú nos convences con tu consejo. Tú nos ayudas, Señor. Tú nos ayudas. Siempre nos has ayudado, porque esa es tu promesa. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. No te dejaré ni te abandonaré. Yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Gracias por tu fidelidad. Gracias por estar. Gracias por ayudarnos. Gracias te damos. En el precioso nombre de Jesús. Cada familia, Señor, bendícela. Desde el mayor hasta el menor. Aún los que no están presentes en este lugar. Pero a cada familia que está representada en este lugar, Señor, te pido que los bendigas. Bendice sus hijos, bendice sus hermanos, bendice sus padres, Señor. Toca las vidas de cada uno, Señor. Acércalos a ti, Señor. Que se enamoren de ti. Cautívalos, Señor, con tu belleza, con tu hermosura, con tu poder, con tu gloria, con tu santidad, Señor. En el nombre de Jesús, rompe las ligaduras, las ataduras, Señor. Padre, quita todo vicio, Señor. Padre, toda enfermedad, Señor, quítala de las vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Nos rehusamos a estar en enfermedad o en alguna adicción, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Nos declaramos libres con la libertad que tú nos has dado, Señor. Gracias, gracias. Te amamos y te bendecimos.
Te damos la honra y la gloria y la alabanza a ti, solamente a ti, porque tú la mereces, Señor. Cualquiera que haya sido convencido de algo el día de hoy, Señor, por ti, por tu Espíritu, Señor, llévalo a estar a cuentas contigo, Señor. Padre, porque ese es el propósito, Señor, que caminemos en limpieza, que caminemos ligeros, Señor, sin carga, Señor. Ayúdanos, Señor. Hoy te entregamos toda carga, toda situación que rebasa nuestra capacidad, Señor, te lo entregamos a ti. Cualquier situación de preocupación, Señor, cualquier deuda que no podemos pagar, Señor, ayúdanos, Señor. Cualquier cosa, Señor, que está por encima de nosotros, Señor, tú eres el que te has ofrecido ayudarnos. Hoy, en el nombre de Jesús, nos ponemos en tus manos y te decimos gracias por tu fidelidad, gracias por amarnos, gracias por cuidar de nosotros, Señor. Gracias por alimentarnos, por sostenernos, por proveernos, por protegernos. Gracias por todo, Señor. Tantas cosas que haces, Señor, porque suples mucho más abundantemente de lo que pedimos o esperamos, según el poder que actúa sobre nosotros, que es el poder de tu Santo Espíritu en medio de nosotros, Señor. A ti te damos la gloria y la honra y la alabanza. Bendito seas por siempre. Amén. Dale un aplauso al Señor.